Capítulo 8. No recuerdo muy bien aquellos días, pero sé que fue un periodo de varios soles y lunas. Pensaba en cuál sería mi suerte habiéndome quedado sola en la isla. No salí del poblado para nada, hasta haber terminado mi provisión de abalones. No fui ni siquiera a buscar comida. Y sin embargo, recuerdo perfectamente el día en que decidí no volver a habitar jamás en la aldea. Era una mañana de espesa niebla, y las olas sonaban a lo lejos, rompiendo contra los arrecifes. En aquel momento me di cuenta de lo silencioso que estaba el poblado, un pensamiento que nunca me había acometido anteriormente. La niebla entraba y salía por la puerta de las cabañas vacías. Al elevarse o descender, iba construyendo figuras fantásticas, trazos que me recordaban a personas ya muertas, o a quienes se habían marchado en el barco con los hombres blancos. El ruido del oleaje me parecía un confuso rumor de voces humanas. Permanecí sentada largo tiempo, observando tales formas y escuchando las presuntas voces, hasta que el sol fue tomando fuerza y acabó por disolver la niebla. Luego encendí una hoguera junto a la pared de una de las cabañas. Cuando la cabaña entera ardió, hasta no dejar sino cenizas. Repetí la operación en la siguiente, así una a una. Las destruí todas de forma que solo un puñado de cenizas marcase la situación del antiguo poblado de Galazar. No tenía nada que fuera mío, excepto la cesta que hice el primer día para guardar los víveres. Por eso marchaba rápidamente por la isla, y antes de caer la noche ya había llegado al sitio donde debía vivir hasta la llegada del barco. Mi nueva residencia se encontraba en un lugar apropiado, sobre un promontorio y media milla de la caleta del Coral. Había allí una roca de gran tamaño, con dos árboles típicos de la isla, retorcidos y pequeños. Al otro lado de la roca se extendía un espacio llano, de 10 pasos de largo, protegido del viento y con vistas a toda la cala y el gran océano. Era el sitio perfecto. Un manantial fluía de un barranco inmediato. La primera noche trepé a lo alto de la roca para dormir. Era llana en la cúspide y lo bastante ancha para permitir estirar las piernas. Asimismo, quedaba a la altura suficiente del suelo para no tener que preocuparme de los perros salvajes cuando estuviese dormida. No los había vuelto a ver desde el día en que mataron a Ramo, pero estaba seguro de que pronto vendrían a visitarme en mi nueva residencia. La roca también era útil para almacenar la comida que había logrado ir guardando, y cualquier otra cosa que pudiera serme de utilidad. Como era todavía invierno y en cualquier momento podía presentarse el barco, no tenía sentido guardar más alimento del necesario. Pude, pues, dedicar mi tiempo a fabricar armas con las que defenderme de los perros salvajes, que sin duda podían atacarme en cualquier momento para irlos matando, uno a todos ellos. Tenía una maza que encontré en una de las cabañas vacías, pero también necesitaba un arco, flechas y una buena lanza. El venablo de ramo que arranqué del cuerpo del perro muerto a su lado era poca cosa. Apenas me servía para alancear algún pez que otro. Las leyes de Galashza prohibían que las mujeres de la tribu fabriquesen armas. Así es que partí en busca de alguna que hubiera podido quedar abandonada en la isla. Primero investigué entre las cenizas del poblado, removiéndolas para intentar hallar
alguna punta de flecha. Luego, al no encontrar ninguna, me acerqué al sitio donde se habían escondido las canoas de la tribu, imaginando que quizás estuvieran las armas dentro de las mismas, junto al agua y los víveres almacenados. No encontré nada en las canoas amontonadas bajo el acantilado. Después, acordándome del cofre que los aloitianos trajeron a la orilla, me puse a caminar hasta la caleta del coral. Yo misma había podido ver el cofre durante la infortunada batalla, y no recordaba que los aloitianos se lo hubiesen llevado consigo al huir. La playa estaba vacía, excepto unas ristras de algas que la tormenta arrojaba a la arena. La marea había bajado, y empecé a buscar dónde podía estar el cofre de nuestros enemigos. Ulape y yo habíamos quedado justo al lado del arrecife, viendo cómo se desarrollaba el combate. La arena ahí era muy suave, y cavé diversos agujeros pequeños con un palo. Iba haciéndolos en círculo amplio, suponiendo que la tormenta lo habría cubierto de arena. Hacia el centro del círculo el palo tropezó con algo duro. Estaba segura de que sería una roca, pero al agrandar el agujero con mis manos, a fin de comprobarlo, me di cuenta de que era la tapa del cofre. Tardé en desenterrarlo toda la mañana. El cofre estaba a cierta profundidad y no pretendía sacarlo por entero. Me bastaba poder abrir la tapa. Cuando el sol alcanzó el cenit, apareció la marea, en continuos y fuertes embates, llenando con bastante cantidad de arena el agujero que ya tenía abierto. Procuré quedarme allí, luchando contra el oleaje para saber exactamente dónde se encontraba el ansiado cofre. Cuando la marea volvió a bajar, comencé a atacar la arena con los pies y luego, furiosamente, con ambas manos. El cofre estaba lleno de collares de cristal, brazaletes y pendientes de muchos colores. Me olvidé de todas las armas que esperaba haber encontrado en él. Alzaba una a una aquellas chucherías para verlas al trasluz, moviéndolas de forma que reflejaban los rayos solares. Me puse al cuello el collar de cuentas más bonitas, el más largo, de tonos azules, y un par de brazaletes del mismo color, que se ajustaban exactamente a mi muñeca. Luego empecé a pasear por la orilla, admirándome a mí misma. Fui de un extremo al otro de la cala. Las cuentas y brazaletes producían un agradable sonido. Me sentía como la prometida de un gran jefe el día de sus esposales. Conforme iba paseando junto a las olas, arriba y abajo de la caleta, llegué hasta el inicio del sendero, donde se habían librado la batalla final. De repente recordé a los que cayeron en dicho lugar, y quienes eran los que trajeron el cofre con todas sus maravillas. Corrí hasta este, y durante largo tiempo estuve de pie junto a él, mirando los brazaletes y las cuentas que pendían de mi cuello, tan hermosas y brillantes bajo el fuerte sol. No pertenecen a los aloitianos, me decía ensimismada. Ahora son míos. Pero, aún pensándolo, sabía en mi interior que nunca podría llevar tales adornos. Uno a uno me fui desprendiendo de ellos. Acabé arrancándome todas las cuentas y tomando después las que había dentro del cofre. Entré en el agua y una vez entre las olas las arrojé lo más lejos que pude, hacia aguas bien profundas. No había ninguna punta de hierro susceptible de constituir la base de mi futura lanza en el interior del cofre. Cerré la tapa y lo cubrí todo con arena. Miré luego por el escenario de la batalla, especialmente al pie del sendero, pero al no hallar nada que pudiera servirme, abandoné la búsqueda.
Durante muchos días no se me ocurrió pensar en las armas que necesitaba. Sin embargo, los perros vinieron una noche. Se sentaron bajo la roca en que me albergaba y estuvieron aullando y gruñendo hasta el amanecer. Llegada la aurora se retiraron, pero no muy lejos. Durante todo el día pude verlos yendo de aquí para allá, entre la espesura, vigilándome. Al caer la noche, retornaron al promontorio. Había enterrado al pie de la roca lo que quedaba de mi cena, pero ellos la desenterraron, gruñendo y luchando unos con otros para obtener los miserables restos. A continuación vagaron arriba y abajo por los alrededores de la roca, olisqueando el aire, porque mis huellas estaban frescas y calculaban que yo me encontraba cerca. Durante mucho tiempo permanecí tumbada en lo alto de la roca, mientras ellos trotaban inquietos debajo de mí. Me hallaba a cierta altura y de ningún modo podían alcanzarme. Pero, pese a ello, no estaba enteramente tranquila. Pensaba en lo que podía ocurrirme si desobedecía la ley de la tribu, que nos prohibía a las mujeres construir armas. Es decir, si no hacía caso a la tradición y me procuraba lo necesario para defenderme en la isla ahora que estaba sola. Quizá soplarían los 4 vientos en las 4 direcciones y me arrastrarían cuando estuviera fabricándome las armas. O quizá temblara la tierra, como muchos aseguraban, enterrándome bajo montones de rocas. O bien, según opinión de algunos de la tribu, se levantaría todo el mar en una terrible ola que anegaría el conjunto de las islas. Puede que incluso las armas se rompieran en mis manos cuando mi vida estuviera en peligro, conforme nos aseguraba mi padre. Estuve pensando en semejantes amenazas durante 2 días completos, y a la tercera noche, cuando regresaron los perros salvajes a montar su guardia bajo la roca, tomé la decisión de que iba a construirme las armas necesarias para enfrentarme a ese peligro. La mañana en que empecé la tarea, el espanto me dominaba por entero. Me proponía servirme de un colmillo de elefante marino para la punta de la lanza, ya que posee la dureza y curvatura apropiadas. Había muchos de esos animales cerca de mi campamento, pero carecía de armas con las que matar un ejemplar. Los hombres de la tribu solían cazarlos con una fuerte red hecha de algas que arrojaban encima del elefante marino mientras dormía. Para dicha operación se necesitaban al menos 3 hombres, pero, pese a todo, en más de una ocasión, el poderoso mamífero se zafaba de la trampa y lograba escapar al mar. Para mis propósitos iniciales fabriqué, con cierta raíz, una punta afilada de forma conveniente, que endurecí luego en una fogata. Más tarde até la raíz a un palo largo valiéndome de los tendones de una foca que maté con un pedrusco. El arco y las flechas me llevaron más tiempo y me causaron grandes dificultades hasta tenerlos listos. Tenía ya la cuerda para el arco, pero no resultaba sencillo encontrar una madera que tuviera la flexibilidad y dureza necesarias. Rebusqué por todos los barrancos de la isla durante días antes de encontrarla. Ya he dicho anteriormente que los árboles escaseaban en las islas de los delfines azules. Me resultó fácil de encontrar la madera precisa para las flechas, las piedras afiladas que servían de punta y las plumas del otro extremo. En realidad, el trabajo de reunir todos los elementos necesarios para construirme un armamento suficiente no fue lo más difícil.
había tenido ocasión de presenciar cómo los de mi tribu fabricaban sus armas. Había observado más de una vez a mi padre sentado del otro lado de la cabaña en una noche invernal, cortando y preparando la madera para las flechas, golpeando los pedazos de piedra para ponerles la punta y atando las plumas en la parte posterior para dirigirlas. Pero ahora me daba cuenta de que no había visto nada. Sí miré en más de una ocasión, pero no con el ojo de quien va a necesitar alguna vez repetir la operación. Esa es la razón de que me costará tanto esfuerzo, tantos fracasos y tantos días poder ultimar un arco y unas flechas que sirvieran para algo. A donde quiera que fuese en mis caminatas por la isla, bien hacia la orilla para procurarme moluscos o a una cañada en busca de agua. Llevaba a la espalda el arco y su carcaj correspondiente y empuñaba con vigor un buen venablo. Hice prácticas de ambos hasta cansarme. Los perros no vinieron al campamento mientras me dediqué a construir las armas. Aun cuando ninguna noche dejé de escucharlos, a lo lejos sus aullidos prolongados. Un día, cuando ya tenía armas, pude ver al líder de la manada, aquel que tenía el pelo gris y los ojos amarillentos, observándome en silencio desde un matorral. Había ido al barranco a por agua y él estaba en el repecho de encima del manantial, mirando hacia abajo y vigilándome. No se movía en absoluto y únicamente asomaba la cabeza por entre un arbusto. Estaba demasiado lejos para dispararle una flecha con la seguridad de acertar. Tras la primera noche que pasé en lo alto de la roca, algo incómoda por la dureza de mi lecho, había ido llevando algas desde la playa para tener algo mullido debajo de mi cuerpo. Ahora era un lugar muy agradable, en el extremo del promontorio, con las estrellas por techo. Me tumbaba de espaldas y contaba las que ya conocía, dándoles nombres a las muchas que me eran desconocidas. Por la mañana las gaviotas salían en bandadas de sus nidos, construidos aprovechando hendiduras de farallón. Volaban en círculo por encima del trozo de playa que quedaba entre los arrecifes y la arena, y luego descendían a ese lugar echándose agua unas a otras, descansando sobre una pata y luego sobre la otra, peinándose y alisándose el húmedo plumaje con sus picos curvos. Al otro lado del banco de algas, los pelícanos estaban ya de caza, elevándose sobre las claras aguas y dejándose caer luego como un proyectil en cuanto avistaban un pez. Golpeaban el mar con un peculiar chasquido que oía incesantemente, tumbada boca arriba en mi roca. También veía desde mi observatorio a las nutrias marinas buscando su alimento en la zona del banco de algas. Esos tímidos animales habían regresado a la isla después de que se hubieran ido los aloitianos, y parecía haber ahora tantos como antes de la matanza. El sol de la mañana hacía que sus relucientes pieles brillaran como el oro. Y sin embargo, mientras estaban en la roca, mirando, por ejemplo, hacia las estrellas, no dejaba de pensar en el barco de los hombres blancos. Y al llegar la aurora, cuando empezaba a extenderse su resplandor por toda la superficie del mar que abarcaba yo desde la roca, mi primera mirada
se dirigía irremediablemente hacia la caleta del coral. Cada mañana buscaba allí el barco, ansiado, soñando que había llegado durante la noche, y cada mañana tampoco veía nada, excepto las gaviotas chillando y revoloteando por esa área. Cuando la tribu habitaba en Galasad, siempre me levantaba al rayar el día y ocupaba la jornada entera en 1000 tareas. Ahora, como era poco lo que tenía que hacer, no abandonaba la roca hasta que el sol estaba alto en el horizonte. Entonces comía y luego me encargaba hasta la fuente para tomar un baño en sus aguas, calientes a esas horas. Después bajaba hasta la orilla del mar para recolectar algunos abalones y a veces alancear peces que me sirvieran de cena. Antes de caer la noche, volví a trepar a lo alto de la roca y contemplaba el mar hasta que poco a poco se difuminaba sus contornos en la noche. El barco no volvió y esperándolo transcurrió el invierno y la primavera.